Llevo un par de semanas teniendo sueños muy poco agradables. Dentro de lo que sueño es que mi familia corre peligro o que a mi familia le ha pasado algo y me despierto en la madrugada con las manos sudorosas y con el corazón muy acelerado. Fue algo tan constante y que se repetía muy seguido que me tuve que sentar y escribir y analizar qué es lo que estaba pasando muy dentro de mí. Son a veces de esas conversaciones con uno mismo que no queremos tener, pero que son necesarias. Supe detectar que de mis más grandes miedos es que mi familia sufra alguna enfermedad, alguna dificultad. Yo en verdad quisiera librarlos de cualquier cosa que conlleve sufrimiento a sus vidas. Y en eso de no querer que sufran, intento tener el control de las cosas. Y es imposible que mientras estemos en esta vida no vivamos etapas o momentos de sufrimiento. Mis malos sueños solamente estaban siendo un reflejo de mi deseo por el control y de mi falta de paz. Ciertamente, la ansiedad y la preocupación se encuentran tanto en el pasado como en el futuro, nunca en el presente. No quiero vivir preocupada por cosas que ni siquiera están sucediendo. Quiero disfrutar el presente junto a mi familia. La preocupación no vacía el mañana de sus problemas, vacía el hoy de su fuerza. Suelo olvidar que el mismo Dios que sostiene el universo y las estrellas nos sostiene a nosotros en sus manos. La vida ocurre en el presente, no en los recuerdos del pasado, ni en las preocupaciones del mañana. No tengas miedo a enfrentar tus miedos y tus debilidades. Siempre hay esperanza para cada uno de ellos. Cierta etapa de mi vida se vio marcada por el sufrimiento y por constantes dificultades mientras luchábamos con la enfermedad terminal de mi mamá. De alguna manera, cuando llegaban momentos de paz y de alegría, sentía que muy pronto se esfumarían de mis manos. Ya han pasado varios años, sin embargo, el miedo sigue persiguiéndome. Más de una vez debo recordarme que el Dios del universo sostiene mi vida y también la tuya. Podemos descansar. El primer paso para vencer el miedo es reconocerlo. El segundo es seguir caminando. Me encuentro en esta mañana reflexionando junto a ustedes en unas hermosas cabañas que se encuentran en San Cristóbal de las Casas. Déjenme, les voy a dar un recorrido por la cabaña. Si estás pensando en visitar San Cristóbal de las Casas, quiero recomendarte las cabañas Sergia Torres. Se nos hizo el lugar ideal para poder conectar con la naturaleza y tener un bonito momento en familia. Les comparto mi experiencia y bueno, decirles que las cabañas están súper cómodas, higiénicas y también a un excelente precio. Encuentras cabañas según la necesidad de tu familia.
ya me conocen un poquito y saben que no me agrada tanto salir de mi casa y mucho menos dormir fuera de ella, pero la verdad es que este lugar fue muy cómodo, dormimos muy rico, estuvimos muy a gusto en familia y me encantaron las vistas que tienes al abrir tu ventana en la mañana. No hay cabaña por aquí que no cuente con una hermosa vista y con un bonito balcón. Voy a dejarte en la cajita de descripción sus redes sociales, su ubicación, su número telefónico para que puedas ponerte en contacto con ellos. Y así si visitas San Cristóbal de las Casas, te des la oportunidad de conocer este increíble lugar. Bueno familia, y como se pueden dar cuenta, este es un video un tanto distinto a lo normal. Siempre les grabo dentro de casa, pero esta vez nos van a acompañar en nuestra estadía en este lugar. Que por cierto familia, tenía muchas ganas de enseñarles un set de camping que nos estuvieron enviando nuestros amigos de San Diario y se nos hizo este el lugar ideal para mostrarles. Así que acompáñenme. Ya saben que por aquí somos amantes de la naturaleza y de cocinar al aire libre. Y en esta mañana se nos antojó hacer un cafecito aquí en el jardín. Y bueno, estoy aprovechando a armar estos artículos. Quiero decirles que ni siquiera trae instructivo de lo fácil que es de armar. San Diario tiene todo lo que necesitas para salir y disfrutar de la naturaleza junto con tu familia. Quiero invitarlos a conocer su tienda. Tienen envíos a toda la República Mexicana. Yo creo que muy pronto me voy a pedir ese set de cocina al aire libre. Me encantó. Y también me gustó mucho el asador portátil que tienen en su página. Les voy a dejar en la cajita de descripción mi enlace en donde pueden comprar y aplicar un cupón del 10% de descuento. Dice una frase por ahí que la aventura comienza después de una buena taza de café. No hay nada como preparar tu propio café mientras disfrutas del sonido de los pájaros, de la naturaleza, de la neblina, del calor o del frío. No importa. Lo importante es estar con tu familia y disfrutar de esos momentos que no volverán jamás. Siente cómo tus pulmones se llenan de aire puro. Siente cómo tu corazón se tranquiliza en la naturaleza mientras dejas por un momento al lado las preocupaciones de la ciudad, de nuestro ritmo de vida tan ocupado y saturado de tareas. En cada paseo por la naturaleza uno recibe mucho más de lo que busca. Después del rico cafecito que disfrutamos en familia, nos fuimos a desayunar al restaurante que se encuentra aquí mismo en las cabañas. Y bueno, nos pedimos un desayuno americano. Estuvo muy rico, pero no podía faltar. Ya saben que cuando hay algo de madera en un lugar, yo me pongo inmediatamente a investigar si es madera natural o no es madera natural. Y si quedó más bonito de lo que el esposo hace o no. No es cierto, pero me encantó. De hecho, a mi esposo también le encantó el mobiliario. Me dijo que está bien hecho y que se notaba que no cualquier persona lo había hecho. Ya no sé por qué ando hablando como norteña, pero bueno. Vean el desayuno que nos trajeron. Fueron unos chilaquiles. Yo pedí huevitos a la mexicana.
Mi esposo creo que pidió huevos con chorizo, me parece. Ya saben que mi Cari es un poco especial con la comida que no es de casa, pero en esta ocasión ella quedó encantada y fascinada con los sabores del restaurante. Fue de verdad un bonito momento en familia y una buena oportunidad para desconectarnos un poquito de las labores domésticas, de la cocina. Yo creo que siempre es importante tomarse un tiempo en familia para descansar de todas las tareas que a veces nos toca hacer en casa. Ya era de noche y la temperatura empezó a bajar un poquito más y también la neblina. Y nosotras somos de verdad bien friolentas. Ya andábamos ahí que ningún suéter nos era suficiente. Ya se acercaba la hora de cenar, así que nos fuimos nuevamente al restaurante que está aquí mismo en el hotelito y pedimos algo rico de cenar. Ya no salimos, nos quedamos aquí. La verdad es que quisimos disfrutar de todo lo que este lugar tenía para ofrecernos. Vean, esta fue nuestra cena. Fueron milanesas empanizadas con espagueti rojo. Estuvo muy rico, pero quiero enseñarles a alguien que disfrutó muchísimo más la cena y fue Karinita. Ella está alucinada con el sabor del espagueti. Estuvo muy rico, de verdad. Abuelita, ¿y por qué tienes esas orejotas tan grandes? Son para escucharte Son mejor. para escucharte mejor. Y luego le dice, abuelita, ¿pero por qué tienes esos dientes tan grandes? Son La presencia de Dios en nuestras vidas es como el fuego. No debemos de dejar que la presencia de Dios en nuestras vidas se apague, sino que el fuego siempre esté encendido y cada vez sea más fuerte y más fuerte. Pero cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de orar y de leer la Biblia, el fuego se va haciendo muy chiquitito, muy pequeñito. Y no debemos de permitirlo, ¿verdad? Debemos de buscar a Dios para que el fuego siempre esté prendido. La belleza de la vida se encuentra en los pequeños momentos cotidianos. No hay momento ordinario que no pueda brillar delante de la presencia de Dios. Gracias por acompañarme en otro video y por ser parte de mi familia. Los quiero mucho.